Sí, muchas gracias, señora presidenta. A ver, en el día de ayer tuve el gusto de estar en Pereira en una reunión en la Cámara de Comercio de la ciudad. Una reunión de comerciantes. Había comerciantes de Risaralda, de Quindío, del norte del Valle y de Caldas. Había comerciantes en general pequeños y medianos empresarios, dueños de tiendas importantes o de mini mercados en la zona cafetera. Y había una sensación de molestia, de irritación, señora presidenta, bastante grande. Hay una molestia grande en esa zona y creo yo en otras zonas del país, que tiene que ver con que hay un grupo de transnacionales o de empresas vinculadas con capital extranjero que vienen impulsando una especie de campaña de arruinar a estos pequeños y medianos comerciantes localizados en los barrios de las grandes ciudades o localizados en las poblaciones menores de estos departamentos. Me estoy refiriendo con nombre propio a las actuaciones de ARA, que es una transnacional, dicen ellos, de origen portugués, pero falta ver los capitales extranjeros de dónde vienen. Y también menciona el caso de D1, que tiene origen esta inversión en capital norteamericano, una transnacional norteamericana, cuando está asociada también con capitales monopolísticos colombianos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es que exista competencia y que participen otros actores en el comercio al retail que llaman, o en el comercio minorista, sino que esas empresas vienen actuando con unas prácticas tremendamente agresivas, predatorias, a mi juicio ilegales, con prácticas como el dumping, que consiste en vender a pérdida. Mostraron en otros casos, no de estas que mencioné, sino otros casos semejantes, como empresas que aparecen perdiendo 50.000 millones de pesos al año y siguen funcionando como si nada. Y cuentan en detalle las prácticas de cómo se localizan preciso de forma tal que arruinen a los pequeños y medianos empresarios o grandes tenderos o tenderos de estas zonas de las que estamos hablando. Esto, pues, por supuesto, está generando un problema social que no es de menor cuantía, y a mi juicio son prácticas inaceptables que en otros países del mundo están prohibidas o están por lo menos controladas. Aquí es bueno señalar que tanto en Europa, de donde son originarias algunas de estas casas matrices, y en el sudeste de Asia, esta práctica de las grandes cadenas comerciales o estos tipos minimercados o los propios hipermercados que cumplen con papeles semejantes en las grandes ciudades, vienen estableciendo sobre ellas una serie de controles, porque lo que hacen es establecer unas prácticas comerciales, a mi juicio, absolutamente inaceptables, porque configuran actitudes de competencia desleal, incluso ilegal, por la manera como actúan, y al final terminan arruinando a los pequeños y medianos empresarios nacionales que ellos, sus padres y sus abuelos han generado unos patrimonios de cierta importancia y que están siendo literalmente excluidos del negocio. Ahora, ¿cuál es el problema de este tipo de prácticas? ¿Cuál es el impacto social negativo de estas prácticas? En primer término, esas empresas generan menos empleos que los que destruyen. No es cierto que aumenten el empleo departamental, sino que por el contrario lo terminan disminuyendo. En segundo término, cuando compran en el mercado nacional, normalmente no compran. Ahí nos mostraron cómo ARA importa café de Polonia, hágame el favor, café polaco vendiéndose en los municipios del eje cafetero, mezclado con otras cosas, una especie de menjurje que a mi juicio constituye también un engaño al ciudadano que termina comprando ese producto. Ellos normalmente no se abastecen de los proveedores nacionales, y a los proveedores nacionales es sabido que estos monopolios transnacionales los maltratan de muchísimas maneras, les imponen prácticas que no los dejan prosperar. En tercer término, son en general inversión extranjera. Luego, las utilidades las sacan no solo de los municipios, donde sí reinvierten los pequeños y medianos comerciantes, sino que además las sacan del país, y eso, dígase lo que se diga, no es positivo para el progreso de Colombia. En cuarto término, al arruinar a estos pequeños y medianos empresarios, pues acaban con fuentes de acumulación de riqueza interna, y la base del desarrollo de un país es la capacidad que tenga de generar ahorro interno. Y al final, estemos seguros
que una vez arruinen a los competidores que están arruinando, van a imponer precios de monopolio con precios escandalosos con los que esquilmarán al ciudadano al que hoy engañan con el cuento de que es que ellos llegan como benefactores a vender más baratos. Esto, a mi juicio, debería convertirse en un debate nacional. Repito, en otros países del mundo, en la propia Europa hay controles establecidos para este tipo de negocios depredadores y para este tipo de prácticas. Yo no me opongo a que en Colombia haya presencia de grandes empresas nacionales o extranjeras, o sea, que actúe el gran capital monopolístico nacional o extranjero, pero aquí sí hay una pregunta que hay que hacerse, senadores. No podrá existir en Colombia, en una economía de mercado, no podrán existir capitales que no sean monopolísticos. O sea, los únicos negocios permitidos por la práctica en Colombia serán negocios de monopolios y transnacionales. Los pequeños y medianos empresarios colombianos tendrán que irse para otros países porque aquí les queda imposible actuar, porque los persiguen y los arruinan y los maltratan y no tienen acceso, digamos, a los derechos que deberían tener acceso en la medida en que son empresarios nacionales. Decían estos comerciantes, es que nos sentimos como forasteros en nuestros propios territorios. Entonces el señor de Belén de Umbría, el señor de Finlandia, el señor de donde sea, resulta sentirse un extranjero en su propio territorio porque a los extranjeros les ofrecen gabelas y garantías que a ellos les están siendo negadas. Este es un debate que el país debería hacer. ¿Qué tipo de modelo de economía de mercado, qué tipo de capitalismo se va a establecer en Colombia? Uno en el que solo pueda actuar el capital monopolístico, uno en el que solo pueda actuar el capital extranjero. No pasa nada si todos los negocios de Colombia, la industria, el comercio, la banca, los servicios públicos, las tierras rurales, todo terminan en manos de extranjeros. Esto no debería ser un tema de debate en todo el territorio nacional y aquí en el Congreso de la República. En lo que al polo respecta, nosotros estamos planteando este debate porque estamos convencidos que si en Colombia toda la economía se vuelve de monopolios y toda la economía se vuelve de transnacionales, se perderá la soberanía nacional y Colombia no podrá resolver ni uno tan solo de sus problemas. Por último, señora presidenta, señalar que voy a llamarle la atención a la Superintendencia de Industria y Comercio, porque hay acusaciones de prácticas predatorias, de dumping comercial calculado para perseguir a los pequeños y medianos comerciantes colombianos, y se supone que eso está prohibido por las leyes de la República y la superintendencia debería actuar. Pero al mismo tiempo llamo a esos pequeños y medianos empresarios colombianos, tenderos, comerciantes de uno u otro tipo, a que se pongan las pilas y a que reclamen, a que exijan el derecho a existir en Colombia. La pregunta aquí no es si puede haber o no capital extranjero en el país, si puede haber o no monopolios. La pregunta es si puede haber empresarios comunes y corrientes. Eso va a ser perseguido hasta eliminarlos a todos, y la clase política colombiana y quienes estamos en política no tenemos nada que decir al respecto, distinto de hacernos o hacerse los de la abeja mocha para que estos temas no sean objeto de legislación nacional. Repito, en lo que a mí respecta y a lo que al polo respecta, estamos pendientes de estos asuntos y creemos que por ese camino Colombia terminará destruyendo su futuro, porque en estas circunstancias no es posible resolver los problemas nacionales. Muchas gracias, señora presidenta.